Entonces aquí ya viene lo más importante. Entonces, no he colocado ejercicio, o sea, el taller no lo podía colocar sin haberles explicado esto. Ya con eso ya tengo para ponerles tipo de ejercicios que yo quiero. Entonces, muchachos, resulta Ay, ay, que, ay. Profe, un pues, momento, me deja copiar lo de Even y si estás en el computador, le puedes presionar una tecla que dice IPR y IMP Punch, y ahí le queda la captura de no, sí, pantalla. sí, profe, sino que es que yo después cuando tomo capturas de pantalla, yo siempre dejo eso olvidado y lo termino borrando, entonces yo mejor tomo apuntes. Ah, listo, vale. Entonces, Por dos. vale, por dos. Ah, bueno, muchachos. Igual pues recién nos estamos acostumbrando a este enfoque virtual, ¿no? ¿Cómo les ha ido con eso? Dándole tiempo a los muchachos. Con este enfoque virtual. ¿Cómo se han sentido? Pues, no sé, es raro uno estar sentado en el computador y tomar notas en un cuaderno. Por ejemplo, para clases de cálculo y cosas así que uno dice, pues en el computador que va a poner uno a tomar notas. Sí, es que es muy raro, ¿no? ¿Y qué opinan? ¿Qué más opiniones hay al respecto? ¿Cómo les ha visto? ¿No les ha parecido? Pues yo la verdad recién me estoy acostumbrando. Pues en mi opinión a mí no me gusta porque en mi caso me parece muy ineficiente porque pues a mí me toca verme la clase después para ir pausando lentamente y ir copiando porque yo no puedo copiar mientras está explicando. Entonces me parece muy Mm. ineficiente. Sí, ¿no? Y pues también yo no tengo acceso a sus caras. ¿Cómo así el acceso a sus caras? Porque es que usted puede no hablar, pero yo con la cara me doy cuenta si entendió o no entendió. Ahí yo ya lo utilizo a conveniencia para decidir si seguir o no. Entonces, si estamos aburridos o no estamos aburridos. O también si están prestando atención o no, porque yo creo que aquí más de uno debe estar jugando LOL al mismo tiempo de la clase, o me equivoco. Lo pensé, sinceramente lo pensé, pero no, 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 no. Valorant. He pillado algunos. Ujú. Bueno, no pasa nada, ¿no? Pues siempre y cuando no se le desmute el micrófono y diga que la Catarina está fideada, no hay problema, ¿cierto? Entonces, es que confirmo. Entonces, sí, efectivamente, también el tema de la distracción. Por eso es que, muchachos, yo les recomiendo mucho este curso Aprendiendo a Aprender porque funciona muy bien en estos términos de virtualidad. Yo creo que, muchachos, ya es hora de aceptar el hecho que este semestre se va a terminar así. Y probablemente el siguiente. Y probablemente el siguiente porque, pues yo, por ejemplo, muchachos, yo vivo, pues voy a ser muy sincero con ustedes, yo vivo en Palmira, ¿cierto? Yo estoy en mi casa aquí en Palmira. Y pues si me piden ir a la sede, pues me ponen en un problema, porque por el tema de moverme, ¿cierto? El tema de moverme es difícil. Entonces, pues dicen, no, utilice un vehículo particular, pero ¿cuánto no cuesta el viaje de aquí hasta Tuluá en carro particular? Entonces, ¿cuánto le ponen? No estoy mal, hay como 2 peajes, creo. Ajá, y cada uno vale 9.000. Y sin tener en cuenta el combustible. Y sin tener en cuenta el combustible. Y no solo eso, y bueno, y yo no tengo mucha pericia manejando tampoco. Entonces esa es otra también que influye. Y si yo pienso en transporte público, ¿cierto? Pues, ¿qué les digo yo? Pues el transporte ahorita está muy difícil, difícil, difícil. Yo ya averigüé cuánto valen los pasajes hasta Tuluá y el trayecto está en 28. A mí me cuesta Donde yo vivo 28. lo mismo, está carísimo si uno se va a ir en transporte público. Exactamente. A mí me Entonces, sale ida y vuelta, a mí me sale a 10.000 pesos. estás en Buga. En Todos Santos. Ah, en San Pedro. Ujú. Me Sí, sale entonces, a 10.000 pesos la ida y vuelta. y no Sin tener solo en eso. cuenta que las distancias que me toca recorrer si me voy, digamos, a la Villa Campestre, o tomo moto o camino. Uno a No, la y otra. ahorita, y el tema es que tomar motorratón ahora es riesgoso por el tema del virus. Exactamente. Entonces, muchachos, yo me temo que esta modalidad virtual va a continuar. Entonces, yo pienso que al menos hasta junio del otro año. Sí, que también tengo eso. Profe, pero yo digo que también tiene sus ventajas. ¿Por qué? ¿Cuáles Y por piensas lo que son las menos, ventajas? yo lo digo desde el punto de vista, por lo menos de matemáticas. Yo lo que estoy haciendo es que con un programa independiente estoy grabando todas las clases aquí en el computador. Y pues Ujú. yo lo veo desde ese punto de vista que, por ejemplo, antes, por ejemplo, en una clase de matemáticas, a veces los profesores explican muy rápido y van copiando muy rápido. Usted prácticamente no es capaz de tomar tanto apuntes. En cambio aquí usted, por ejemplo, yo grabo la clase, solamente me dedico a ver la explicación y ya al rato vuelvo y veo la clase, tomo apuntes, devuelvo el video.
Y también por el tema del como- transporte es beneficioso para algunos, pues porque uno se gasta mucha plata en transporte. Y tiempo. Uy, sí, también apoyo eso. No, y Ahí las tiempo. madrugadas, Y sí, eso, también. los que viven lejos, una clase de 8 tienen que levantar quién sabe a qué horas. Sí. No, si pregunta son es, clases ¿cómo de le- 6. Mi pregunta es, si en algún caso hipotético esto de las clases virtuales determinan, ¿cómo le harán los que tienen la clase de programación de 6 a 10 de la mañana y no viven en No, Tuluá? no pueden llegar porque el primer bus está saliendo a las 7 de la mañana y ese bus es con reserva de cupo. Exactamente. Por ejemplo, Menos si mal. yo quiero salir a Tuluá, digamos, yo tengo que programar mi viaje, yo tengo que llamar a la empresa y programar mi cupo, porque eso las cosas están así ahora. Pero también depende de la ciudad. Por ejemplo, acá en Buga, creo que el primer bus a Tuluá sale a las 5. Ah, sí, aunque tengo entendido que Profe, toca reservarlo, ¿no? ahora último, por ejemplo, yo llegué ayer a Tuluá, yo soy de Buga, y estoy acá en Tuluá y los buses están saliendo como de 6 hasta las 5 de la tarde, pero toca pagar puesto doble. O sea, el doble del pasaje, como 6.000. 6.000, exactamente. Yo tengo el problema es que, digamos, los profesores o estudiantes que vivimos lejos y salimos a las 6 de la tarde, o los de la nocturna, ¿cierto? No tienen forma ni de llegar ni de salir de la ciudad, porque no hay buses en la noche. Entonces, yo veo las cosas complicadas, muchachos. Yo creo que, por eso yo les decía sobre el tema de aprendiendo a aprender, ¿cierto? Porque eso aplica mucho para estos entornos virtuales, porque aplica mucho más a que usted vuelva independiente. Entonces, para que lo tengan en cuenta, muchachos, pero sí, yo soy pesimista con respecto a volver pronto. Forma presencial, y además, pues no tiene mucho sentido si yo tengo un grupo de 30, solo tener 12 o 15 a la vez. No entiendo aparte cómo así. Lo que pasa es que, pues, los protocolos que nos explicaron, el salón, digamos, la sala, solo puede tener máximo un estudiante, son 2 estudiantes por mesa, ¿cierto? Son 3 computadores por mesa, pero por mesa solo se pueden usar 2 en la sala. Y como hay 8 filas en total, ¿cierto? Solo me cabrían 16 estudiantes por sesión. Y ustedes son 30, y ustedes son el doble, ustedes son 33. Entonces, ¿cómo hacemos? Y eso que aquí estamos divididos, profe. En cálculo vamos como 60 en una sola clase. En cálculo, y eso que el salón más grande que tiene la sede es el salón 14. Y ahí caben, si no estoy mal en el protocolo, caben 20 estudiantes. Sí, 20 estudiantes en la reunión que vi. El salón 14 era el que más tenía capacidad. Y el salón 14 de Príncipe, el más grande. Que es el conjunto, profe, que es 13-14, me parece. 13-14, sí, eso pues eso lo abren y ahí caben grupos grandes. Entonces el problema ahí es que máximo cabrían 20 estudiantes porque debe haber 2 metros cuadrados, 2 metros entre cada estudiante, sea por lado pues adelante o al lado, tiene que haber una distancia de 2 metros entre cada estudiante. Entonces ahí máximo cabían 20, imagínense. Entonces, está difícil la situación. Y pues por otra parte, uno como profesor estaría obligado a grabar la clase. Muchos profesores no cuentan con, por ejemplo, profesor de matemáticas. Profesor de matemáticas pues lleva su tablero, lleva su marcador, su tablero y sus apuntes. Y con eso da clase. Pero pues muchos profesores no tienen mucha habilidad en grabar videos y todo eso. Ese es otro problema. Porque para los que no están tendría que grabarse. ¿Sí me entienden allí? Y no solo grabar, profe, también está el hecho de escribir todo el proceso matemático en el computador. Uh-huh. Yo tengo una tableta gráfica. Sí. Ay, yo también. Pídalas por AliExpress, salen baratas. Entonces, efectivamente, ese es otro problema. ¿Cómo hacen, profesor, para llenar un tablero ahí? ¿Sí? Profe, cuidado con las tarjetas de AliExpress porque las de minado muchas veces pueden salir malas. ¿Las de qué? Las de video. De video. Ah, ya no, yo lo pido por Amazon, la verdad. La tarjeta de video que tengo, que es una nueva que pedí, yo la pedí fue por Amazon, porque pues, y el vendedor Amazon. Yo esas cosas ahí las pido por Amazon, pero cosas así como la tableta gráfica sí la pedí por AliExpress. Digamos, la tableta gráfica usted la encuentra como vale como casi 500, 480. Y trayéndola por AliExpress me costó 180. Imagínense la diferencia.
A nosotros el profesor de cálculo cuando nos va a dar clase hace unos garabatos con el mouse. No, que eso, tras de que hay que entenderle el cálculo y hay que entenderle los números. Sí, ese es otro problema. Muchachos, ustedes lo que yo escribo acá en la tableta, yo estoy jugando con tabletas desde el 2016. Imagínense. Y eso me pasó un día que a mí me dio por empezar a escribir en las diapositivas y un estudiante me dijo, profe, yo tengo una tableta gráfica que no, yo les pregunté a ellos, ¿muchos de ustedes conocen algún dispositivo que yo pueda escribir? Y ellos me dijeron, pues sí, una tableta gráfica. Y yo, qué bueno. Pero pues yo las averigüé y pues están como bastante costosas. Y ahí me regaló un estudiante una viejita que tenía y ahí empecé. Pero imagínense, yo llevo 4 años en esto. Y hay profesores que les tocó de una. Entonces, claro, pues es difícil. Al principio es difícil. Entonces, es como en cuestión de adaptarse. Es complicado, muchachos. Bueno, muchachos, entonces, resulta que pues nosotros necesitamos ya no solamente evaluar una sola condición, sino de pronto varias. Por ejemplo, ¿cómo así una sola condición? Miren acá los ejercicios que yo les había puesto. Verificar si el salario es 2.000 o 3.000. Verificar si el área es igual al lado al cuadrado. Verificar si la edad está entre 10 y 20, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa si yo les empiezo a preguntar? No, vea, si la edad está entre 10 y 20, diga que es un adolescente. Si la edad está entre 20 y 30, diga que es un adulto joven. Si la edad está entre 30 y 40, diga que es un adulto maduro. Entonces, ¿qué pasa allí? Son varias condiciones. Hasta ahora solo hemos evaluado una y no hemos necesitado nada más. Pero, ¿qué va a pasar ahora? Vamos a necesitar el tema de que pues ya tenemos que poder evaluar más de una condición, ¿cierto? Entonces, para eso vamos a tomar en cuenta la función cont, ¿sí? Para los que han programado, han escuchado del if, ¿no? Sí, señor. Imagino que sí. Señor. Sí. Entonces, en el caso, efectivamente, el con es mucho más general que el if. Yo el if se los voy a explicar también, pero yo prefiero el con, porque es que el con es mucho más general que el if. El if solo permite hacer una sola pregunta. Si esto se cumple, entonces haga esto. Si no, haga aquello. Solo permite una sola pregunta. Resulta que el con permite varias preguntas. Por ejemplo, si la edad es tanto, haga esto. Si no, si la edad es tanto, haga esto. Si no, si la edad es esto, haga aquello. Y eso lo que nos va a permitir esta estructura. Pregunta y respuesta. Entonces el con es una de las cosas que más los estudiantes se confunden, porque a veces dice, profe, es que el con no me está dando un error. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque el con, ¿cierto? Siempre va a tener una estructura. Pregunta, ¿cierto? Esta pregunta obligatoriamente tiene que ser un booleano. Y esta respuesta puede ser cualquier cosa, pero estas respuestas siempre tienen que ser del mismo tipo. ¿Cómo así el mismo tipo? Si la respuesta es un número, todas las respuestas deben ser números. Si la respuesta es un string o una cadena de texto, siempre deben ser de esa manera. Si la respuesta es un booleano, siempre deben ser de la misma manera. Entonces las preguntas siempre van a ser booleanas, ¿cierto? ¿Cómo así booleanas? Que van a ser verdadero o falso. Porque, ¿qué pasa? Cuando él entra a evaluar el con, él evalúa la primera pregunta. Entonces le dice, ¿la pregunta es verdadera? Si la pregunta es verdadera, emite esta respuesta. Si la pregunta es falsa, pasa a evaluar la segunda. Si es verdadera, da esta respuesta. Y así sucesivamente, hasta que encuentra algo que es el else. Exactamente. El else es cuando todas las preguntas de el else siempre debe ir al final. Cuando todas las preguntas dan falso, ¿cierto? Entonces se emite la respuesta del else. Entonces, el else siempre tiene que ir porque puede haber un caso en que todas las preguntas den falso. Entonces, miramos ahí. Y si, miren acá, y si en la ejecución ningún caso es válido y no existe else, se producirá ¿qué? ¿Qué dice aquí? Un error. Un error. Entonces, uno tiene como programador que evitar siempre los errores. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué significa la pregunta? Especifica la condición que se debe cumplir para dar una respuesta, ¿cierto? Entonces, esto siempre tiene que ser un booleano. Siempre, muchachos, siempre tiene que ser un booleano. La pregunta. No puede ser de otro tipo. La pregunta, ¿por qué?
porque él siempre va a evaluar, listo. Esta pregunta es verdadera, entonces emita la respuesta y ahí acabó. Si es falsa, pasa a evaluar la siguiente. Si no puede ser de otro tipo. Si usted coloca aquí un número, si usted coloca aquí un string, va a arrojar un error. La respuesta, cuando la pregunta se cumple, es decir, es verdadera, se produce una respuesta, ¿cierto? Si esta pregunta es verdadera, se emite la respuesta. Él siempre va a evaluar de arriba hacia abajo. Y la primera que sea verdadera es la que él da, ¿sí? ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué significa él? Si ninguna respuesta se ha cumplido, es decir, es verdadera, entonces se emite esa respuesta. Recomendación de diseño, siempre coloquen el else. Entonces miremos este caso, esta función. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Acá, empezamos. Si A es menor que 2, ¿qué devuelve? Soy menor que 2. Soy menor que 2. Si A es mayor o igual que 2 y menor o igual que 5, ¿qué emite? Estoy entre 2 y 5. Entre 2 y 5. Si la respuesta es, si es mayor que 5 y menor o igual que 10, ¿qué pasa? ¿Qué devuelve? Soy mayor que 5 y menor o igual que 10. Y si ninguna es verdadera, ¿qué devuelve? Soy mayor que 10. Soy mayor que 10, correcto. Una pregunta. Sí. ¿Uno puede colocarle un else a una sola pregunta? O sea, tener como este caso, por ejemplo, cont, ¿cierto? Aquí una pregunta y luego el else. Sí. Y puedes tenerlo así. Eso es lo que usted me pregunta, ¿cierto? Y después tener otra pregunta y otro else para esa pregunta. Ahí le O toca. sea, él dice repetir los else. Usted menciona No, el else eso. no se puede repetir. El else solo puede ir una vez. Dentro de un cont solo puede ir una vez. Okay. Sí, correcto. Solo Por puede eso, ir eso era lo que Santiago estaba preguntando, profesor. Sí, vale. Entonces tocaría evaluar pregunta por pregunta en caso tal de que tuviera otro else. Por ejemplo, yo digo que... ¿Sí? Ok. Profe, Sí, ¿y uno puede colocar otra condición? ¿Uno puede colocar una condición dentro de una pregunta? Sí, usted puede colocar una condición dentro de una pregunta. O sea, usted puede colocar aquí otro cont, ¿cierto? Pero la condición de estos señores es que siempre deben ser booleanos. Entonces, el cont tiene que tener en sus respuestas booleanos. Digamos que sí. Digamos que como inicialmente apenas estamos abordando el cont, no me he metido con eso, pero realmente puede haber un cont como pregunta o puede haber un cont como respuesta. Usted puede colocar aquí adentro otro cont y que esa sea otro cont, ¿cierto? Usted podría tener otro cont acá que regule la respuesta. Usted puede tenerlo a los niveles que ustedes quieran. Y con respecto al else, cada cont tiene su respectivo else. Siempre debe tenerlo, ¿sí? Profe, le hicieron una pregunta en el chat. Ah, sí, es que momento corro el micrófono. Profe, ¿tengo que colocar el else por obligación? Sí, el else siempre tiene que ir. Porque sí, puede pasar de que todas las condiciones den falsas y él no tendría cómo responder, ¿cierto? El else siempre tiene que ir por diseño. Si usted no coloca el else, él no le va a dar error, ¿cierto? El error va a producirse cuando usted lo ejecute en un caso que todas las respuestas den falso, pero tiene que ir por obligación para evitar. ¿Cuándo se permiten envíos de Amazon a Colombia? Ya se permite, Carlos Mario. Lo único es que, regla general, el paquete debe pesar menos de 2 kilogramos y valer menos de $200, si no le cobran impuestos. Si yo quiero colocar soy mayor que 10, ¿cierto? ¿Cómo así, Santiago? Yo lo que creo que quiere decir es que en vez de colocar un string, quiere colocar eso como un símbolo. Si lo coloca como un símbolo, ¿cierto? Debería ser soy mayor que 10. No puede usar espacios. ¿Listo? Puede usarlo así, si quiere. Con ese, si quiere. ¿Sí? Yo vi un video en Código Colombia, sí, pero siempre debe estar pegado por algo. Sí, de todos modos, miren en Código Colombia, ya pueden mirar los primeros ejemplos de condicionales que hay allí. Sí, pero tiene que ser siempre pegado. ¿Listo? Bien, muchachos. Profe, Entonces, está mejor el canal de Felipe, para que lo vean. ¿Cuál es el canal de Felipe? Le recomiendo a Felipe. ¿Pueden compartir el canal allí? Yo lo subo al campus.
El dios Felipe. Sí, profe. Dios Felipe. ¿Y ese es un personaje de dónde? De acá. No, Juan es un Felipe compañero. Juan Felipe Jaramillo. Ah, sé quién es. ¿Se llama Dios Felipe? No, No, le decimos así. no, así le El decimos. apodo. Ah, compartan acá por favor el enlace del canal, yo lo subo al campus, ¿listo? Ah, le han gustado más los Claro, de profesor. Felipe Jaramillo. Sí, yo sé quién es el muchacho que está en séptimo. Sí, sé quién No, es. profesor. ¿No? Él Está en nuestro este grupo, profe. está en este grupo. ¿En Por serio? ejemplo, Pero todos esos Sí. ejercicios de Sócrates y los que usted deja en el foro, él los resuelve en YouTube. Oh, me encanta eso. Si digamos, uy, ese sería un potencial monitor para este curso. Cuando ya pase el tiempo. Entonces, sí, súbalos. Qué bueno que resuelve los ejercicios allí. Es bueno que entonces me dan el enlace del canal y yo lo comparto en el Ya campus. te lo paso. Vale, gracias. Entonces, Profe, muchachos, dígame. profe, antes de que continúe, yo quedé con una duda. Usted dice que cada con debe tener su respectivo else, ¿cierto? Sí. Pero, ¿y usted ahora no había dicho que solamente se puede poner una vez el else? ¿O usted refiere como con y Al con aparte? únicamente. O sea, no. Sino que o sea, cuando usted mete un cont, ¿cierto? Ese con debe tener uno y solo un else, ¿cierto? Pero si acá ya, ya. adentro hay otro con, ¿cierto? También debe tener su else. O sea, cada con debe tener su else para evitar eso, esa parte. Suscríbanse Ya, al ya. canal y si tienes opción de suscripción paga, pues colaboren en el compañero. Entonces, bien muchachos, entonces ahora sí ya empezamos a mirar cómo funcionan estos condicionales. Entonces muchachos, ¿qué pasa si yo evalúo función de 3? Entonces, empezamos, función de 3. Entonces, él hace la primera pregunta, función de 3. 3, entonces, cuando yo meto el 3 acá, hago función de 3, vale 3 ahora. ¿3 es menor que 2? Dale, Juan Felipe, pues ahí se les hace la colaboración. Entonces, ¿3 es menor que 2? ¿Crees que me dicen? Bueno, voy a guardar el canal, entonces queda pendiente para subirlo al campus. Listo. Uy, bien organizadito. Bien. A ver, muchachos, ¿3 es menor que 2? No, ¿Crees que me señor. pueden decir? No, señor. No, es mayor. Entonces, da falsa esta pregunta, ¿cierto? Entonces, él pasa a evaluar la siguiente de acá. ¿A es mayor, 3 es mayor que 2? ¿Mayor o igual que 2? Efectivamente. ¿Y es menor o igual que 5? Ya. Entonces, ¿qué devuelve? Estoy entre 2 y 5. Estoy entre 2 y 5. Entonces, muchachos, voy a mostrarles el módulo de evaluación de código, ¿cierto? Vamos a hacer esa función que nos planificamos allí, ¿cierto? Voy a agrandar un poco la letra. Entonces, ¿dónde estás? Que no te veo. Soy el lobo. Bueno, vamos a ver. Entonces, primero viene el tema del autor, ¿cierto? Luego, la fecha, 04 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos. Contrato, ¿cierto? Pues esta función pues recibe un número y emite un ¿qué? ¿Qué sale? A ver. Una ¿Qué sale? cadena, cadena. Texto. Una cadena de texto o string. Propósito. Determinar un rango de números. Dar un mensaje de acuerdo al número ingresado. Al número ¿cierto? ingresado. Ajá. Vale, ejemplos. Entonces empezamos. Función de 3. ¿Qué devuelve? ¿Qué devuelve función de 3? Estoy entre 2 y 5. Estoy entre 2 y 5. ¿Cierto? Listo. Otro ejemplo. Recuerden siempre hacerlo a modo de comentario. Deben pensar por punto y coma. Función de 5, ¿cierto? ¿Qué devuelve? Estoy entre 2 y 5. Estoy entre 2 y 5. Muy bien. Función de 11, ¿qué devuelve? Soy mayor que 10. Soy mayor que 10. Y miren las cosas cuando uno empieza a codificar. Función de -3. ¿Qué creen que devuelve eso?
Función de menos 3. Soy menor que 2. Soy menor que 2. Correcto. Bien. La idea de los ejemplos es que ustedes entren en todos los condicionales, ¿cierto? Entonces ahí nos falta uno por evaluar, que sería, por ejemplo, función de 8. Función de 8, ¿qué nos devolvería? Soy mayor que 5 y menor o igual a que 10. Exactamente. Soy mayor que 5 y menor o igual que 10. Listo. Entonces vamos a hacer la función. Define función de A. Empieza el condicional. A es menor que 2, entonces soy menor que 2. Entonces ahí cierro. ¿Cierto? Ahí cierro. Luego viene, estoy entre 2 y 5, mayor o igual a que 2, y A es menor o igual que 5. Estoy, vamos a ver si debe ser igualito, estoy entre 2 y 5. Ahí cometí un error, ¿cierto? Pregunta y respuesta. ¿Sí ven la estructura, muchachos? Pregunta y respuesta. Solamente aceptados. ¿Sí lo ven? Ahí estoy señalizando. Sí, profe. Entonces, pregunta, respuesta. Luego acá viene el siguiente. Dígame. Igual que la división, solo numerador y denominador. Si lo quiere ver así, sí. Siempre acepta, en ese caso, en el mismo caso de la división, que solo acepta numerador y denominador. Y en este caso, solo acepta lo que es pregunta, respuesta. Y la pregunta siempre tiene que ser booleana. Entonces, aquí coloca soy mayor que 5 y menor o igual. Soy mayor que 5. Soy mayor que 5 y menor o igual que 10. ¿Cierto? Ahí cierro. Y luego viene el else. El else únicamente tiene respuesta. Soy mayor que 10. En el else no se hace nada más. ¿Por qué? Porque el else significa que todas estas preguntas dieron falso. Entonces vamos a evaluar, muchachos, los ejemplos que yo di. ¿Con qué los evaluamos? ¿Con check? Expect, ¿sí o no? Entonces, recuerden que el check expect, ¿qué tiene? El llamado a la función, el ejemplo y la respuesta. No tiene nada más. Vamos a hacerlo con... voy a copiar y pegar por aspectos de la pereza. Y lo que voy a hacer es pasar estos para acá. No, más bien fácil así. Voy a hacerlo de modos aún más perezosos. Coloco los check expect acá y sencillamente cierro los paréntesis. ¿Listo? Recuerden, el check expect, ¿qué tiene? Tiene el ejemplo, ¿cierto? Que sería el llamado a la función. Recuerden, abre paréntesis, el nombre de la función y los argumentos y luego la respuesta que yo espero. Si yo ejecuto, ¿cierto? ¿Qué dice? Todos los test han pasado. Entonces, muchachos, son 5 ejemplos. ¿Cómo me faltó? ¿Cuál me faltó? 5. Ah, me faltó el de 5. Me faltó este. Vamos a colocarlo acá. Me faltó el de 5. ¿Cierto? Me faltó el de 5. Y acá está. ¿Cuál es la idea, muchachos? Que cuando ustedes hagan pruebas de condicionales, ¿cierto? Evalúen todas las posibilidades, ¿cierto? Evalúe cuando sale este, cuando sale este, cuando sale este y cuando sale este. Cosa que he realizado con las pruebas. Eso es lo importante allí. Ahora bien, muchachos, ¿cómo estudiamos el funcionamiento de esto? Entonces, ustedes ven aquí algo que dice Steve, el que estoy señalando con el mouse, ¿lo ven? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Uno hace clic ahí, ¿cierto? Y les va a aparecer esta ventana. Entonces, esta ventana permite probar, ¿cierto? Las diferentes ejecuciones. Va a empezar con función de 3. ¿Y función de 3 qué tiene que devolver? Estoy entre 2 y 5. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo llamo función de 3, ¿qué va a pasar con el A? ¿El A cuánto vale cuando hago función 3? ¿Cuánto vale el A? Vale 3. Vale 3. ¿Qué pasó aquí? Miren la función. ¿Y qué pasó con el A? ¿Se reemplazó? ¿Por quién? ¿Por Trello Piña? Exactamente. Vamos a darle siguiente, ¿cierto? Y miren, ¿por qué dio falso? ¿Por qué esto dio falso? Porque 3 es mayor que 2. Porque 3 es mayor que 2. Exactamente. Falso. Como miren la estructura. La pregunta dio falsa. Entonces, ¿qué hace? Evalúa la otra. Evalúa la siguiente. Entonces, vamos a darle nets. Entonces, la descarta, ¿cierto? Porque pues ya es falsa. Y luego, ¿qué hace? La primera dio true. ¿Por qué? Porque 3 es mayor o igual que 2.
Y la otra dio 3 es menor o igual que 5, lo que es verdadero. Entonces, ¿cuánto da? True, true. 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 ¿Y qué pasa cuando encuentra una respuesta que es true? Da la respuesta. Devuelve, Da la respuesta. estoy entre 2 y 5. Escógela, escoge. ¿Y ya? Entonces, miren lo que pasó acá. Tengo todo esto. Y como esta respuesta dio verdadera, ¿cierto? Entonces, sencillamente, devuelve, estoy entre 2 y 5. ¿Sí lo pillan allí? Sencillamente, como fue verdadero, ¿cierto? Miren acá, como esto dio verdadero, esta es la respuesta. Entonces, el check SPED dio positivo, ¿cierto? Porque, o sea, el check SPED, estoy entre 2 y 5, como son iguales, entonces la prueba ha pasado, ¿cierto? Entonces no hay nada más que hacer. Y ahora, miren este, función de 5. Porque, ¿qué pasó ahora con el A? ¿Qué pasó ahora con el A, muchachos? Tomó el valor de 5. Tomó el valor de 5, ¿cierto? Entonces, la primera pregunta, entonces ustedes me van a ayudar. Esta primera pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué va a dar? Es falsa porque 5 no es menor que 2. Falso, miren acá. Listo. Luego sigue con la siguiente evaluación, ¿cierto? Da esto da falso y sigue con esta evaluación de aquí. Entonces, ¿5 es mayor o igual que 2? Sí. ¿Y 5 es menor o igual que 5? Sí. Sí. Entonces, miren lo verde y lo morado. ¿Y luego qué pasa? ¿Qué vuelve ahí? Entonces, true, true, da true, y como la condición de verdadera, entonces ¿qué va a volver? Estoy entre 2 y 5. y 5. Entonces, listo, pasó la prueba. Ahora, función de 11, ¿cierto? Función de 11. La primera, ¿por qué dio falsa? ¿Por qué dio falsa la primera? Porque 11 es mayor que 2. Exactamente. Y miren la siguiente. Miren este. ¿11 es mayor que 2? Sí. ¿Pero 11 es menor o igual que 5? No. No. Entonces, false, y ahí evalúa la siguiente. Entonces, ¿11 es mayor que 5? Sí. ¿Y 11 es menor que 10? No. ¿Menor o igual que 10? No es mayor. Exactamente. Evalúa la última. Como ya estamos en el else, sencillamente devuélvelo el else. O sea, no hay nada más que evaluar. Cuando llega el else, esa es la respuesta. Entonces, por eso, cuando él llega aquí, ¿cierto? No hay nada que evaluar, porque ya todas las preguntas dieron falsos. Eso es como una respuesta cuando todo da falso, ¿cierto? Como todo dio falso, entonces sencillamente devuelve soy mayor que 10. Entonces, aquí sigue función de -3, ¿cierto? Pues 3 es, pues la primera verdadero, pues devuelve soy menor que 2. Y la última, que es función de 8, ¿cierto? Pues va a evaluar la primera condición. Obviamente, pues 8 no es menor que 2, ¿cierto? Miren lo verde y lo morado, ¿cierto? Luego evalúa la siguiente, ¿cierto? Que iba a dar true, esta va a dar false, también la pasa. Y esta va a dar 8 es mayor que 5, sí. Y 8 es menor o igual que 10, sí. True, true, entonces va a volver soy mayor que 5 y menor o igual que 10. Entonces, muchachos, de esa manera, con este comando de STIP, ustedes pueden ver, o le aparece paso a paso, no sé cómo aparece en español, entonces ustedes pueden evaluar todas las pruebas que hagan paso a paso. ¿Tienen preguntas hasta allí, muchachos? En español aparece simplemente la palabra paso. Paso. Entonces, en la función paso, la que está antes de ejecutar, ¿listo? Entonces, la que estoy señalando ahí con el mouse. Entonces, ahí ustedes pueden evaluar el código, pues, paso por paso. Entonces, les ayuda mucho a encontrar errores. Entonces, muchachos, ¿tienen preguntas hasta aquí? ¿Preguntas, sentimientos? ¿No hay nada ya? Pues en mi caso no, yo entendí. Sentimientos de que está bien. ¿Todo está bien, Juan Felipe? Ah, bueno. ¿Alguien más? ¿Nada? Bueno, muchachos, entonces, pues démonos el segundo descanso, ¿cierto? Entonces son las 10:55. Nos estaremos, como si dando descansos más largos para me queda mejor acomodado. Nos veríamos a las 11:15. Entonces vayan, estírense, toman algo y volvemos ahora, ¿vale? Listo, muchachos.